empezarlo empalmando un poco con lo que terminamos el otro día, el anterior día. ¿Os acordáis que salió la noticia bomba del Papa expresando ciertas cosas, que el mundo musulmán se inquietó mucho? Pues bueno, han habido, como era lógico, comentarios por parte del mundo musulmán que claro, desataron un poco pues el malestar, ¿no? que lógicamente tenían por estas declaraciones. Y bueno, hay varios recortes de periódico que podéis ir viendo de cómo, por supuesto, las protestas se hicieron notar. Y esto parece ser, entre comillas, que obligó un poco a que el Papa tuviera que pedir perdón. Pero ¿habéis oído decir que pidió perdón, literalmente? ¿Pidió perdón? No lo pidió. Dijo que se había malinterpretado sus palabras, pero no pidió perdón en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, la polémica aún sigue avivada. Y curiosamente, en uno de estos artículos, vosotros sabéis que cuando esto pasó, hubo unos embajadores que fueron llamados a consultas por parte de su país. Esto es un extremo ya dentro del mundo de la diplomacia muy grave, cuando se pide consultas al embajador que un país tenga en otro sitio. Y hubo 3 países en concreto, aparte de Marruecos, que precisamente hicieron esto. Y son 3 países sumamente interesantes, y luego os voy a comentar por qué. Esto está sacado de un recorte de prensa. Está en catalán, se lo traduzco, pone: también las autoridades del Yemen, Egipto y Libia lamentaron la ofensa al mundo musulmán. Estos 3 países hicieron esto, llamar a sus embajadores. ¿Por qué os cito estos 3 países en concreto? Quiero que retengáis estos 3 nombres: Yemen, Egipto y Libia. Porque cuando tratemos el tema de las profecías, veréis que estos 3 países son citados por nombre en un libro llamado Daniel y en un capítulo que es el número 11. Bueno, hay un leve cambio. Yemen no aparece allí, aparece otro nombre, pero luego explicaremos el por qué aparece ese nombre y no este. Pero esto quiero dejaros con la incógnita porque es precisamente una de las partes más fuertes de todas estas conferencias que vamos a tratar, pero aún no lo vamos a tratar la semana que viene. Vamos a ver, bueno, seguimos viendo cómo además fundamentalistas islámicos llaman a destruir el Vaticano. Sabéis que ha habido amenaza directa de Al-Qaeda, además no solo sobre el Vaticano, sino sobre la propia persona del Papa. ¿Por qué os cito esto? Pues porque también en esas conferencias sobre las profecías vamos a tratar precisamente de este tema y veréis la relación que hay entre una cosa y la otra, muy sorprendente, por cierto. Y aquí, bueno, van apareciendo más actitudes que han ido habiendo. Y fijaros como incluso Al-Qaeda dice, colgó ayer una sofama en internet que decía: conquistaremos Roma como prometió el profeta. La cosa es fuerte. Conquistar Roma, bueno, Roma está en Europa, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, puede significar muchísimo eso, porque en Roma, ¿qué hay? Si no es el Vaticano, el emblema teórico del mundo cristiano. Y fijaros aquí, las palabras del Papa pueden incitar al odio y espero que no supongan el inicio de una guerra de civilizaciones entre el occidente cristiano y el mundo musulmán, declaró ayer a La Vanguardia la máxima autoridad islámica de la zona, el muftí de Jerusalén, Mohamed Hussein. Marwan, un musulmán de 65 años, afirmaba que, según el profeta Mahoma, llegará el día en que conquistaremos Roma. Refiriéndose a las declaraciones del Papa, el jeque Salah opinó que se trata de un llamamiento a todos los pueblos de Europa a unirse alrededor de la posición americana sionista, hostil a todo lo que es musulmán, árabe y palestino. Yo no sé si os estáis dando cuenta de cómo poco a poco van apareciendo términos que parece que no tengan mucho que ver una cosa con otra, pero que nosotros, gracias a los temas que hemos venido tratando, nos damos cuenta de que entre el sionismo, que no es nada más que el movimiento en favor de la nación israelita, América, Estados Unidos, Vaticano, son 3 nombres que ya empiezan a ir sumamente juntos, y esto veis como tiene que ver muchísimo con la profecía que vamos a tratar de aquí muy poco tiempo.
Y ahora, después de esto, vamos ya a tratar el tema de hoy, pero antes quiero comentaros, no sé si habéis oído las noticias hoy. Ha habido una noticia interesante por parte de José María Aznar. ¿Conocéis quién es José María Aznar, no? Expresidente del gobierno español, del Partido Popular, y que ha hecho unas declaraciones realmente impresionantes, porque en Estados Unidos no ha hecho otra cosa que volver a suscitar la polémica, diciendo de que se pide mucho que Occidente pida perdón por todo, y el Papa que pida perdón, pero que él no ha oído nunca a los musulmanes pedir perdón por invadir España durante 800 años, ¿no? Y claro, va haciendo unas declaraciones tan fuertes que ya le han dicho por parte del gobierno socialista que dónde va con esto, ¿no? Claro, porque puede generar aún más polémica. Pero fijaros, es lo que os decía, las cosas no van pasando porque sí. Se tiene que cumplir un objetivo y se utilizan a ciertas personas para llegar a eso, y van a crear, pues qué, confrontación. Todos van avivando ese fuego. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Este tema seguro que va a seguir trayendo cola, porque tarde o temprano va a llevar a lo que ya iremos viendo, que bueno, de hecho ya lo conocisteis de las otras veces. Y vamos a tratar un tema que hemos titulado INVO, Illuminati New World Order. O sea, el nuevo orden mundial de los Illuminati, de los iluminados. Y es un tema que la verdad es realmente impresionante. Vais a ver que es como una continuación de todo lo que hemos tratado hasta ahora, pero que además da como unas ciertas guindas al pastel, ¿no? Vamos a empezar con un texto que se encuentra en la Biblia también, en el libro de Juan, capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es una profecía, es un texto bíblico profético, escrito en los próximos tiempos pues, y refiriéndose a cosas que Jesús mismo dijo. Y no está diciendo otra cosa que después de que Él se fuera, el Espíritu Santo, que es el que iba a descender a la tierra, iba, según dice la profecía, a hacer saber las cosas que habrán de venir en un futuro. Y pasamos a otro texto, Efesios 6, del 10 al 13, palabras escritas por el apóstol Pablo, que empieza a decir: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y fijaros en este versículo, es curioso este versículo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos solo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí no hace nada más que expresar este apóstol que detrás de los movimientos humanos hay unos ciertos poderes espirituales bastante macabros de las tinieblas, que son los que mueven muchas cosas, y contra lo cual se nos advierte, ¿no? Vamos a pasar a un escrito, pero yo antes quiero deciros, nosotros que hemos estado viendo que detrás de todas estas cosas hay un gran poder luciferano, a través de este mundo de la masonería luciferana, adoradores de Satanás, que creen plenamente en que este personaje existe, y pruebas da de ello. Yo quiero preguntaros, ¿nosotros debemos conocer los planes de este Lucifer, sus artimañas, o es mejor no saberlo? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? ¿Es mejor ignorarlo todo? Es mejor saberlo para estar preparado contra quien combatir. Es lógico, ¿no? Si además, precisamente, el apóstol Pablo aquí está diciendo esto, ¿no? De que hemos de estar preparados para eso, ¿no? Pues fijaros en este escrito que aparece de esa señora que os cité, Elena White, y esta señora, que escribía también muy proféticamente, fijaros que escribe: cuando el poder engañoso de Satanás sea tan grande que trate de seducir, si fuere posible, a los mismos elegidos, nuestro entendimiento debe ser aguzado mediante la iluminación divina, a fin de que los artificios de Satanás no nos resulten desconocidos. Todo el tesoro del cielo está a nuestra disposición para que preparemos el camino del Señor. Fijaros, esta señora también está diciendo en el fondo lo mismo. Debemos conocer los artificios de Satanás para algo, lo que decías tú antes, ¿no?
Vamos a ver otra cita bastante interesante de qué preocupa a Satanás en verdad. ¿Creéis que a este personaje le puede preocupar un partido de fútbol? ¿Le puede preocupar cualquier tontería, una quiniela? Fijaros qué le preocupa realmente, según esta señora. Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Pasemos a la siguiente. No hay nada que el gran seductor, hablando de Satanás, tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. O sea que, según ella dice, si nosotros llegamos a conocer los planes, los propósitos de este personaje, él va a estar enfurecido. Y si Satanás se enfurece, al menos por todo lo que se ha ido manifestando y todo lo que han hecho estos personajes vinculados a él, no provoca nada de bueno para la gente que precisamente se da cuenta y conoce sus planes y denuncia las cosas que tiene previstas, ¿no? Por tanto, debemos estar preparados siempre para la posible oposición que esto pueda conllevar, de muchos modos distintos. Pero aquí está, si hemos de ser valientes o hemos de ser gallináceos. No hay alternativa, ¿eh? Pues hoy vamos a ver un tema que puede haceros cambiar quizás vuestra perspectiva a nivel, bueno, de la política general, de la economía, del mundo social, incluso quizás hasta vuestros sentimientos religiosos. Porque lo que vais a ver hoy es un tema realmente impresionante. Si os explico un poco la historia, todo empezó más o menos en 1990. Hubo un inventor de juegos de rol llamado Steve Jackson. ¿Os suena de algo este nombre? No, ¿no? Normal, es lógico que no suene de nada aquí, ¿eh? Este señor, precisamente, estaba planeando hacer un juego que se llamaría IMWO, el nuevo orden mundial Illuminati. Y, curiosamente, en este juego, Jackson predice cosas que tenían que pasar en un futuro, pero que vosotros, al igual que yo, habéis sido testigos de estos hechos que ya han pasado. Algunos aún no han pasado, pero estos, muchos de ellos, sí. En este juego, precisamente, de los planes de los Illuminati, que son la cúpula de la masonería luciferana mundial, del que ya todos los que habéis estado aquí habéis cogido conocimiento, servirían para encaminar al mundo a ese nuevo orden mundial, y que veréis que precisamente tiene mucho que ver con las profecías que vamos a estudiar, tanto bíblicas como de los escritos de Ellen White. Pues Jackson conocía muy bien, parece ser, el plan de esta gente, a tal punto que parece ser que a alguien no le interesaba que este juego saliera a la calle para ser accesible para la gente en general. ¿Sabéis? El propio Jackson relata una redada que él sufrió, y si queréis os digo hasta la página en internet donde la podéis encontrar: www.sjgames.com/ss/. Si queréis podéis entrar aquí y os daréis cuenta de lo que pone. Yo ahora os lo voy a leer. Él mismo lo relata de la siguiente forma: en la mañana del 1 de marzo 1990, sin ningún aviso, una fuerza de agentes armados del servicio secreto, acompañados de la policía de Agustín y por lo menos un civil experto de la compañía de teléfonos, ocuparon las oficinas de juegos Steve Jackson y comenzaron a buscar equipos computerizados. La residencia del escritor de GURPS Cyberpunk también fue invadida. Una gran cantidad de equipos fueron confiscados, incluyendo 4 computadoras, 2 printers láser, algunos discos duros sueltos y una gran variedad de hardwares. Una de las computadoras era la que corría el programa Illuminati BBS. Dice que la compañía de juegos Steve Jackson se defendió en los tribunales y finalmente ganó, pero casi quebró financieramente. La investigación fue debida a un supuesto fraude cometido por la compañía a causa de actividades de hackers, invasores de sistemas informáticos, y el hecho de que la compañía promovía la revista Frag. Sin embargo, esta acusación y la declaración jurada parecieron no tener mucho sentido, y el juez falló el caso concediéndole a Juegos Steve Jackson $50.000 más $250.000 más
por los honorarios del abogado. ¿Sabéis quién estaba al mando en ese entonces en Estados Unidos del servicio secreto de ese país? ¿Cómo? No. George Bush, pero el padre del actual presidente. Era el que mandaba en la CIA. Y bueno, que sabéis que curiosamente también pertenece a la logia de Skull and Bones como su propio hijo, el actual presidente de Estados Unidos, logias masónicas. ¿Tendrá algo que ver esto? Ya iremos viendo. Pues parece que a alguien de estos planes no les gustaba mucho que saliera a la luz pública, pero al final del juego, que se empezó a preparar en principios de los años 1990, salió a la luz en 1995. Y curiosamente, el año anterior, cuando se presentó de un modo un poco más para cuestiones de premios quizás, ganó el premio en 1994 al mejor juego de cartas. Y este juego de cartas se vendió. Y hubo mucha gente que lo compró. Pero, ¿sabéis? Ahora ya no se puede conseguir. Si lo pedís, no os lo van a enviar por ningún sitio. Ya ha desaparecido de existencias. Gracias a Dios, está en mi poder. Yo lo tengo bien guardadito porque no me gusta que la gente lo vaya manoseando, porque lo tengo como una prueba para que la gente no diga, es que este se inventa. No, lo tengo en casa guardadito. Si alguien lo quiere ver, yo muy gustosamente se lo voy a enseñar. Hoy lo que vamos a ver no es nada más que imágenes escaneadas de ese juego para que los podáis ver todos aquí. Y ahora os vamos a enseñar precisamente la página en internet oficial donde ostenta el premio obtenido, ¿veis? Abajo en ese recuadro, primer premio en 1994, mejor juego de cartas. O sea, no son bromas, este juego existe, ¿eh? Pero bueno, ¿de cómo se enteró este señor de todo este plan de los Illuminati? ¿Fue realmente que alguien entró en ordenadores de algún Illuminati y sacó toda esta información? ¿O es que él estaba puesto un poco en este mundillo masónico y lo sabía? En verdad, no queda muy claro. Sí que se sabe que él, Steve Jackson, sacó también un escrito donde denunciaba estos planes que aparecen en las cartas de un modo quizás un poco más escrito, ¿no? Yo sinceramente no sé la verdad, pero solo sé que las cartas hablan de unas cosas, y lo vais a ver en imágenes, realmente impresionantes. Situaros, por favor, en la década de 1990. Vais a ver hechos que pasaron bastante tiempo después. Y ahora sí que voy a pediros que por favor abráis bien los ojos de vuestro entendimiento, no solo los físicos, para que captéis todo lo que realmente transmiten estas cartas y que os dará un conocimiento esencial de los planes de los Illuminati y por consecuencia de los planes de Lucifer, que es el que está detrás de todo esto. Si alguien no cree que este juego se hizo en el año que os he dicho, esta es la caja y veis, 1995, y luego el copyright también aparece en el año en concreto. Por tanto, este juego está hecho en la fecha que os estoy diciendo, no son bromas. Y ahora sí que vais a ver unas imágenes aquí que supongo que todos recordáis. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del año 2001? ¿Lo recordáis? El atentado a las Torres Gemelas, ¿verdad? Ha quedado marcado de sobras, ¿no? El impacto de las Torres Gemelas de Nueva York, aquí lo veis, no sé si habéis visto la imagen, cómo está funcionando. Fijaros en estas imágenes, ¿vale? Retenedlas en vuestra retina. El cable no da para más. Fijaros ahora en la primera carta de este juego que os vamos a mostrar aquí. 11 años antes de que pasara, alguien ya estaba preparando este juego con esta carta. Las Torres Gemelas con una explosión en la zona de en medio un poco elevada. ¿Cómo alguien podía saber esto 11 años antes? ¿Es normal saber las cosas porque sí, con tanto tiempo de antelación? Pero hay algo más interesante. No sé si os habéis fijado que el título de la carta, ¿qué pone? En inglés, terrorist nuke,
si alguien lo sabe leer en inglés, que en el fondo no es nada más que una explosión nuclear. ¿Cómo puede ser? ¿Alguien nos ha hablado de que fue una explosión nuclear lo de las Torres Gemelas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que se dice que es solo por el impacto de un gran avión? Pero fijaros como ningún experto... Lo que sí dijeron que había alcanzado una temperatura impresionante adentro para fundir. Ahí está, ahí está. Nadie entendía, ni los mejores expertos en construcción, cómo el hormigón, el acero, quedó como cenizas para que se desplomara todo por el impacto de un avión, por la temperatura que podía llegar a tener por el queroseno más la velocidad. Era imposible. Solo se puede llegar a explicar a través de una explosión micronuclear. Como parece ser que hay informes, y así están de claro, informes científicos que hablan... ¿Recordáis también una explosión en el hotel de Bali? También hubo una explosión donde los científicos mismos dicen que había una explosión de 0.1 kilotones. ¿Cómo puede ser? En cambio, a la opinión pública esto no trasciende. ¿Cómo puede ser? Pero en cambio, curiosamente, esta carta lo clava. Pero yo ahora os advierto que vais a ver algo que, si esto es sorprendente, porque pensar que esto está hecho 11 años antes de que pasara, 6 años antes, quizás si queréis, o 7, de su publicación a nivel de calle, fijaros ahora en la carta que viene. ¿Puedo explicar? A ver si nos entra. Bueno, problemillas. Yo observo una cosa. Dime. Que me llamó mucho la atención. La forma en que se venía abajo la torre, ¿no? Parecen esas explosiones controladas, ¿viste? Cuando derriban el edificio para no molestar a los edificios a los alrededores, que van explosionando así y van hacia adentro. De esa forma se derribó. ¿Viste que empieza a caer hacia adentro? La torre está... Sí, sí. Y los edificios del costado sí habrán sufrido algo porque quedó, ¿no? Quedó solo el espacio. Sí, sí. Pero no se cayó la torre así por el costado y cayó sobre otro edificio, nada, no. Se ven como esas explosiones controladas que hacen, sí, para adentro para que no... Sí, sí. Para derribar edificios. Entiendo. Como hacen ahora, que las cargas se ponen en lugares específicos, no de cualquier forma. Pues bueno. A mí me llamó la atención. Allí queda eso, ¿eh? Fijaros en esta otra carta, reducción de la población. ¿Qué se ve aquí? Es Nueva York, ¿veis? El Empire State, como el primer edificio alto. Detrás, donde hay las Torres Gemelas, se ven, no sé si os fijáis, que a mitad de torre empieza a salir humo. ¿Y qué forma el humo? Una calavera, una cara demoníaca, un algo así, ¿no? Un algo estremecedor, ¿verdad? Bueno, os voy a advertir una cosa antes de ver lo siguiente. Quien no quiera mirar, que no mire. Os lo advierto porque puede herir sensibilidades. Son unas imágenes filmadas por cámaras de televisión. Esto se emitió en directo, o sea que no son bromas. Nosotros vamos a enseñar las fotografías por secuencia y vais a ver unos caretos, unos aspectos totalmente demoníacos. Aquí vemos la primera imagen. ¿Os fijáis? Si la ampliamos, fijaros qué humo tan extraño. ¿No veis algo aquí? ¿Verdad que sí? Pues fijaros esta situación, ¿eh? Ahora quiero que miréis la siguiente, los que queráis, y esta otra no fue tan difundida. Con el humo blanco en la segunda torre, mirad también qué aparece. ¿Son simples casualidades? Había gente que decía, bueno, es una coincidencia, el humo ha quedado así. ¿Sí? ¿Lo veis bien? Yo cuando vi estas imágenes, la verdad es que en catalán decimos em van esgarrifar, me estremecieron, porque no me da muy buen rollo. Y para que el humo de estas casualidades de formas, mucho es. Luego hay que si buscas en internet, todas las imágenes que salen al respecto son del mismo sitio de la segunda torre. Hay incluso otras imágenes, otras fotos de otra cara parecida del mismo sitio de la segunda torre, antes también de colapsar. Y en otras imágenes se intenta buscar también el cuerpo y todo esto, ¿no? Pero bueno, todo es de la misma, o sea que no son diferentes puntos interpretando manchas de humo de otros puntos, no, siempre es del mismo punto, de segunda torre.
Pues ya veis, ¿no? O sea que no son bromas. Esto no ha sido ningún montaje fotográfico ni montaje de filmación cuando se estaba haciendo. Pues ya veis, no aparecen nada más que espíritus demoníacos. Pues bueno, yo no sé si lo sabéis, pero mientras había gente que especulaba que, bueno, esto son coincidencias imaginativas, hubo un señor, un redactor de una radio, una emisora de radio cristiana, protestante, que recibió unas llamadas de ex-satanistas. ¿Sabéis? En Estados Unidos, como al igual en otros países, pero allí de un modo un poco más abierto, existen iglesias de Satanás, adoradores directos del diablo. Pues gente de ellos que se había salido, y fijaros lo que le llegan a decir. Le llegan a decir que ellos, cuando estaban haciendo rituales de fuego, las apariciones metafísicas en forma más o menos corpórea de diablos, de fuego, en estos sacrificios de fuego que ellos hacían, tenían precisamente estas formas. Y esto se lo revelaron a este señor de la radio. Esto lo puede hacer una persona tranquilamente. Si os dais cuenta, esto no es muy normal, ¿verdad? Pues esto no hace nada más que vincular un poco todo lo que pasó ese 11S con este mundo oculto de las tinieblas, con el cual Lucifer está trabajando directamente con esta gente de los Illuminatis para crear ese nuevo orden mundial. Y esto es estremecedor. Si lo sabéis, algunos de los demonios más poderosos del reino de Satanás eran conocidos precisamente como demonios de fuego. Y eran a estos demonios que las personas de la antigüedad, incluso los propios judíos que seguían a Dios, a lo que decían en los escritos bíblicos, llegaron incluso a adorar y a sacrificar sus hijos a estos demonios de fuego, al famoso Moloch, y también a Lilith, que es el búho. ¿Recordáis los que estuvisteis en la primera conferencia, el famoso búho que aparecía en los billetes de dólar y demás? Pues no es nada más que los sacrificios de fuego. Y esto queda todo vinculado precisamente con todo lo que estamos viendo. Fijaros como cosas que parecen que en principio no tengan ninguna relación, todo se va vinculando siempre con lo mismo. Pero bueno, vamos a ver ahora otras cartas. ¿Y qué más pasó ese 11S? ¿Lo recordáis? ¿Qué más fue atacado? ¿Quién lo recuerda? El Pentágono. Aquí tenéis una imagen, ¿no? ¿Veis el famoso avión cómo se estrelló? ¿Lo veis, el avión? ¿Dónde está el avión? Pues alguien se lo habrá llevado cachito a cachito, porque esto era el momento del impacto, poco tiempo después, y cuando el enorme avión que dicen que impactó aquí debería estar lleno de trozos, nadie encontró nada. ¿Sabéis las declaraciones que hubieron del jefe de bomberos? Era... se iban pasando la pelota. No, que se lo pregunten al otro. Nadie respondía dónde estaba ese aparato. Bueno, además ya veis la hierba intacta, ¿no? Si ese avión de enormes proporciones hubiese impactado en este edificio, de ya veis tan solo 3 plantas, ¿qué hubiese pasado? Pues que se hubiese comido toda esa tierra para llegar a hacer este agujero. Y la tierra también está intacta junto con la hierba. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Y en cambio, oficialmente impactó un avión. Pero en las Torres Gemelas se veía muy claramente. Sí, en las Torres Gemelas sí, pero en el Pentágono. Fijaros ahora, curiosamente, en esta otra imagen. Allí tenéis la carta del juego de Steve Jackson. ¿Qué se ve? El Pentágono también en llamas. Qué casualidades, ¿eh? Que en un juego tan antiguito, y ¡hala! Y las cosas coinciden. Pero vamos a ver más cosas. Vamos a ver más cartas. Desastres combinados. ¿Dónde nos sitúa esta carta? En Londres, ¿verdad? El Big Ben. Cayéndose. Pero desastres combinados. ¿Qué más pasó? ¿Recordáis? ¿No hubo un ataque también a Madrid? Aparte del de Londres. ¿No han habido también en Indonesia? Estos son los desastres combinados. Explosiones por distintos sitios bajo el mismo concepto, que son el mundo musulmán radical que ataca al mundo occidental. Y como visteis en las otras conferencias, todo estaba promovido por los Illuminatis
haciendo trabajar al mundo musulmán y haciendo trabajar al teórico mundo cristiano para confrontarse entre ellos, para crear esa tercera guerra mundial. Vamos a ver más cosas. ¿Qué pasa como consecuencia de estas desgracias? Pues se barren las reformas. ¿Qué tipos de reformas se barren? Pues se recortan libertades y derechos. Fijaros, por ejemplo, en El País, periódico, el 2 de agosto del 2006, Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra. Los atentados del 11S del 2001 consiguieron un objetivo de largo alcance: disminuir las garantías de los derechos fundamentales, que son una de las señas de identidad constitucional de la forma democrática de gobierno. La aprobación de la Patriot Act 2001 en el Congreso de los Estados Unidos supuso el inicio de una serie de medidas claramente lesivas de los derechos de libertad garantizados por la Constitución de 1787, que han encontrado emulación en otros estados europeos, en especial en la Gran Bretaña. ¿Y estáis de acuerdo o no? Que cada vez se reconoce. Pero esto no hubiese sido posible ni admitido por nadie si antes no se hubiese generado una situación caótica, ¿entendéis? Nadie quiere aceptar un recorte de libertades conseguidas a base de años y muchas luchas y que de repente alguien viniera y pues todo esto suprimido. Si no hay un motivo, la seguridad, el miedo, el terror, ¿entendéis? Perdón, quería hacer una acotación al respecto. El día 12 ahora el 12 de septiembre, en el avión de Ryanair que salía a las 7 de la tarde de Londres, supuestamente el vuelo son 2 horas hasta Gerona. Y antes de eso estuvimos esperando 3 horas en el aeropuerto de Londres, en el Luton, y pues se hacen descansar y se sacan todo, se realiza absolutamente todo. Hablé en inglés con alguno de ellos y el trato de sos culpable hasta que se demuestre tu inocencia. Es decir, tú sos inocente, sos culpable. Sí, va al revés, ya sé. Bueno, sin querer tenía en una de las valijas un aceite que es para el pelo, ¿vale? Y peor del problema. Tiraron, como a todo el mundo que estaba en la cola, le tiraron toda la basura. Y le dije, mira, tú sabes que esto tiene algo, a ver, vos no lo vas a poner al lado tuyo, pues me vas a sacar del aeropuerto. Pero no, es el maltrato a cada persona y sin que hayamos hecho nada. Luego en el avión nos hicieron descender con eso repetidamente 2 veces, cada uno reconocer su maleta, abrir nuevamente su maleta y volver a ser revisado. De pies a cabeza, todo. Por eso el retraso terminé llegando aquí a las 3 y algo de la mañana. O sea, realmente se recortaron muchísimo los derechos, se tratan muy mal. Sabes que tiene otras combinaciones, o por ejemplo, si esperabas un autobús no había más autobús en Gerona, o si habías alquilado un coche, como tenían otros, pues las oficinas de los coches aquí en el aeropuerto habían cerrado. Todo esto y sin derecho a nada, ni a hacer una llamada telefónica, ni nada. Los bolsos que teníamos arriba, o las carteras, nos hicieron poner abajo. El gobierno de Gran Bretaña, los que no teníamos el dinero suficiente para pagarlo en libras, porque no teníamos tantas libras, pues bueno, se lo cambiaban ahí mismo al cambio que tenían ganas. El gobierno, no la aerolínea. O sea, todo lo que pasaba, todas esas horas de las 4 de la tarde se hace una cola, hasta la madrugada que salí, es impresionante. Y vos decís, a ver, todo esto porque, bueno, porque dentro de unos perfumes sabían que no, bueno, pero esto, a ver, sí. Todo el mundo trajo perfumes en este avión. Por eso, fijaros cómo ante estas situaciones la gente accede a que se recorten los derechos, ¿no? Sí. Es la forma más fácil de hacerlo. Ahora quiero que os fijéis también en esta curiosa carta de una situación social doméstica. ¿Veis? Esto es un hogar cualquiera. Bueno, cualquiera no. Porque solo faltaba eso, ¿no? Pero ¿qué veis? Un hombre apuñalado por la espalda y una señora que parece que ha bebido algo que la está matando, ¿no? ¿Qué situación es esta tan extraña, no? Que entre ellos en los hogares se matan. ¿Os habéis fijado que últimamente de esto se oye muchísimo? Padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, cónyuges que se matan entre ellos. ¿Esto había pasado alguna vez en esta desproporción tan salvaje como ahora? ¿Verdad que no? ¿Puede tener alguna explicación lógica esto? ¿Es que sencillamente nos volvemos turutas por el estrés? Pero cuidado, que hay muchas cosas de estas que pasan en pueblos donde el estrés precisamente no funciona como en las grandes ciudades.
Sí, es verdad. Es normal Ahora eso. pasan noticias de pueblos perdidos. Sí, sí, en todas partes. Era normal, todos los días saludados. Sí, sí, fijaros que además Ahora le tiro por la ventana. muchas veces las descripciones son de gente totalmente normal, ¿no? Pero que de repente hacen una auténtica locura. ¿Por qué hacen estas locuras? ¿Solo es un cruce de cables momentáneo? Fijaros que por un cruce de cables momentáneo la gente sí que pega una puñalada trapera, quien sea, y ya está. Pero no se recrean con esa muerte. Y dale, y después de muerto aún le están dando y salvajadas auténticas. Esto no es normal. Vamos a ver si esto tiene explicación. Fijaros en estas otras dos cartas que vienen después. Brujas. ¿Brujas? ¿Qué tienen que ver las brujas? Vamos a ver otra carta. Teléfonos psíquicos, consultorios astrológicos. ¿Puede tener algo que ver esto? Fijaros, yo no sé si lo estáis viendo, pero en cada carta están apareciendo siempre, aquí está marcado con un circulito, os lo hemos marcado, para que veáis que todo tiene su relación precisamente con el mundo oculto de Lucifer y de los Illuminatis. El triángulo, ¿vale? La pirámide famosa. Siempre hay este signo oculto en estas cartas, queriendo decir que todo esto lo están utilizando ellos, a través de sus hilos, de sus extensos hilos de telaraña, para preparar el mundo para una cierta situación, que ya os dijimos la otra vez. Vamos a ver una estadística, que fijaros qué pone. Bueno, es un poco extensa. Dime, sí. En la época de los egipcios ya adoraban al demonio de forma tan grande que... ¿Por qué esos edificios tienen esa forma? Bueno, ahí está, ¿no? Yo sé que Claro. tiene una gran consistencia la forma piramidal, ¿no? Sí, de verdad. Sí, sí, es la deidad. Ahora hacia arriba, ¿no? Claro, es la deidad. Pero bueno, esto si queréis ya lo iremos ampliando en otros momentos. Pues digo para no alargar más el tema, porque es que fijaros que nos podemos alargar por muchas partes, ¿no? Pero antes Sí. de eso, respecto a lo que decías antes de que no entiendes el por qué no está pasando todo esto, claro, porque no se está jugando con todo el mundo. Pues aquí mismo en Verona, yo me enteré, nada, el jueves, que en el diario, ¿no? Porque me lo decían y es que no lo creía, que un chico conocía a otro que le dijo, que no podía irse a casa, no sé qué, no sé de dónde era, ¿no? Pero que lo conocía. Le dice, vente a casa, y lo llevó, y durmiendo, pues le clavó 31 puñaladas. Y piensa, pero que el otro se estaba despertando diciendo, pensaba, ya no se acordaba que era el chico este que lo había llevado a dormir. Pensaba que era su hermano y decía, ¿pero qué me estás haciendo? ¿Pero qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Y el otro ahí clavando, ¿eh? Es fuerte, es fuerte. Pues bueno, esta estadística nos dice que el 80% de los españoles se define católico, pero solo 1 de cada 4 considera que la suya es la religión verdadera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces va bajando la estadística y nos viene a decir que muchísimos, tantos por cientos de estas personas sí se consideran o sí manifiestan que han hecho alguna vez algo relacionado con el espiritismo, aunque ellos a veces no lo definirían como tal. Consultas astrológicas, lecturas de la mano, tarot, etcétera, etcétera. Otros que también han ido a consultas para pedir intercesión por amoríos, por las mil y una cosas que a veces nos parecen absurdas, pero que sabed que eso, aparte de mover mucho dinero, hace que muchas personas lo pasen auténticamente mal, porque aparte de la gente que lo hace por tontería, que en verdad no son nada de eso, sí que hay gente que verdaderamente está puesta de lleno en estas cosas y hacen que manifestaciones espirituales satánicas surjan efecto. Y supongo que más de uno de vosotros debe conocer casos así. Entonces, ¿puede haber una vinculación clara entre haberse puesto en manos de estas personas y que luego estas personas reaccionen con el tiempo y hagan estas salvajadas tan impresionantes? Vamos a ver un par de citas una cita de Ellen White, precisamente. Sí, mira esto. Bueno, sí, estaba aquí. Lo llamativo es que en paralelo a este escepticismo religioso, 1 de cada 5 ciudadanos admite que alguna vez ha consultado a algún vidente, curandero o bruja. Pero en verdad seguro que es mucho más de 1 de cada 5. Estoy plenamente convencido. Solo falta que habléis un poco en profundidad con las personas que tengáis a vuestro alrededor y veréis que si no ha sido ellos, un pariente suyo o no sé quién lo ha hecho. Fijaros en este apartado. En esta área de degeneración, Satanás domina a los que se apartan de lo recto y se aventuran sobre su terreno. Ejercita su poder sobre los tales en forma alarmante.
Me fueron señaladas estas palabras: metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Cita un texto bíblico, Colosenses 2:18. Se me ha mostrado que algunos satisfacen su curiosidad y juegan con el diablo. No tienen verdadera fe en el espiritismo y retrocederían horrorizados al pensar en ser médiums. Sin embargo, se aventuran a colocarse en una posición donde Satanás puede ejercer su poder sobre ellos. Los tales no se proponen penetrar hondo en esta obra, pero no saben lo que están haciendo. Se están aventurando en el terreno del diablo y lo están tentando a que los domine. Este poderoso destructor los considera como su presa legítima y ejerce su poder sobre ellos contra la voluntad de los mismos. Cuando desean dominarse no pueden. Entregaron su mente a Satanás y él no renuncia a ella, sino que los mantiene cautivos. Voy a hacer un inciso aquí. Voy a relataros algo de experiencia personal con una pareja que ella me dijo de qué le venía la esquizofrenia. Sabéis que últimamente hay muchos esquizofrénicos, ¿no? Muchos inducidos por haberse puesto en drogas, pero muchos otros no les viene de las drogas, sino precisamente por haber entrado en sitios de proyección, de autoestima, de hacer crecer su personalidad, etcétera, etcétera. Y sabéis, esta chica me confesó que le venía de aquí, haberse puesto en cursillos así y terminar esquizofrénica, pero no con una esquizofrenia normalita, sino a mí decirme esta chica que mira que llega a querer a su madre, pues que por no matar a su madre, cuando ya estaba a punto de hacerlo, se tiró por la ventana desde no sé qué piso, ella misma, dándose cuenta de que algo la motivaba a hacer eso y ella no quería. Pues esto no es el único caso que conozco, sé de otros. Y hay una cosa curiosa que ahora también os digo aquí. Vi un reportaje del máximo especialista policíaco que va por las comisarías de todo el mundo básicamente enseñando a los inspectores de policía cómo saber los perfiles de los psicópatas, cómo son más o menos por las cosas que hacen. Pues después de toda una hora de programa termina diciendo el máximo especialista en la materia que después de estos teóricos psicópatas hay otras cosas, otros personajes que solo se pueden definir de una forma y son endemoniados, porque no había explicación posible en el mundo de la psicología para definirlos si no era por endemoniados. Sé de otra persona que me dijo lo mismo trabajando en un centro psiquiátrico, que ellos sabían de que había personas que estaban con alteraciones mentales y otros que eran endemoniados, pero que no podían manifestarlo públicamente porque el revuelo sería muy grande, ¿entendéis? Pues vamos a ver otra cita de esta señora. Sí, ¿pots clicar la següent? Si no sale, sí. Me fue mostrado que Satanás no puede dominar la mente a menos que ésta le sea entregada. ¿Es cierto esto? Sí. ¿Vosotros, alguien os influye directamente para que hagáis una barbaridad así? Si vosotros os habéis puesto en algo un poco extraño, no vais a tener esta tendencia. Solo si la mente de la persona ha abierto esa puerta para que Lucifer haga este trabajo. Y esto no son bromas, esto pasa. Vamos a ver ahora algo que también es bastante interesante. Puede ser que Satanás utilice, o Lucifer utilice a estos genios, que ya ves qué cara nos lo han pintado aquí en la carta, ¿no? ¿Quién puede traducir la carta del inglés? Genio del demonio para el mejor del mañana. Para un mejor mañana. ¿Es que sí? Puede ser que los científicos, evidentemente no todos, pero algunos de ellos, estén trabajando precisamente para estos poderes, creando cosas que teóricamente mejoren el mañana y en verdad lo que hagan es todo lo contrario. ¿Es posible eso? Voy a citaros algo. ¿Conocéis a Marcel Vogel? No, supongo que no. Algún virus también. Ahora hablaremos un poco de esto. Un ocultista, este señor, fue uno de los inventores originales de las computadoras IBM. ¿Os suenan las computadoras IBM, verdad? Reclamó que había recibido la inspiración para su código de computadora durante un sueño psíquico.
que no es nada más que otros trances espirituales del mundo satánico. Y entonces, ¡pam!, inventa la IBM computadora. Y aquí vemos la foto. ¿Lo conocéis a este señor? El señor Edison. ¿Sabéis quién es? Entre otras cosas, experimentó con aparatos registradores, transmisores, telégrafo, teléfono, fonógrafo, electricidad, con las lámparas incandescentes y los ferrocarriles eléctricos. Registró más de 1000 patentes él solito, 1000 patentes de su invención, y entre ellas el cinefotoscopio. Pero ¿sabéis? Este señor era un decidido teósofo. ¿Sabéis qué es la teosofía? ¿Os suena de algo la teosofía? Doctrina que pretende alcanzar el conocimiento directo de Dios por intuición o iluminación infusas sin necesidad de la razón y la fe. ¿Y sabéis a qué está íntimamente ligado? A la masonería. Qué casualidades, ¿eh? Y, ¿sabéis? Líderes de la nueva era, del New Age, que es una rama más de la masonería, y líderes tecnológicos llegaron a decir, fijaros, los inventores de la computadora Apple, ¿conocéis la marca Apple? Sí, ¿no? Eran ocultistas. Para demostrar que la computadora tenía una base oculta, fijaros qué hicieron. Vamos a verlo. Aquí tenéis el primer cacharrito Apple. Ahora se ve un poco desfasadillo, ¿no? Ya ves, 1976. Esta página es oficial de ellos, ¿eh? No es ningún invento. La primera máquina de Apple, denominada Apple I, se vendió por... ¿qué cantidad de dinero? $666,66. A ver, no podía ser $123, 100 o 667, no, 666. El número de la bestia, ¿lo recordáis? Que aún no hemos entrado en detalle exacto de qué es eso. Pues bueno, y otra cosa curiosa, vendieron una cantidad de cifras que sube a 175 unidades. Ni una más, ni una menos. Sumemos 1 y 7 y 8 y 5, otra vez nos sale 13. Y 13, ¿recordáis que era? ¿El número de quién? De Lucifer, de ese Mesías falso. Pues no hacían nada más que demostrar o denotar que ellos precisamente estaban metidos en el mundo oculto. Y bueno, por cierto, ¿sabéis el logotipo de Apple cuál es? Lo conocéis de sobras, ¿no? Una manzana mordida por un lado. ¿A qué os recuerda? A Adán y Eva, ¿verdad? El relato en que en el Edén transgreden, pecando contra Dios, mordiendo una manzana. ¿Símbolo de qué? De la rebelión de Satanás, de Lucifer contra Dios, que pasó a la humanidad. Pues ese es su símbolo, su emblema, la rebelión contra Dios. Y yo no sé si lo sabéis, pero supongo que habéis visto algunos de vosotros el Código Da Vinci, la película. Sí. ¿Sí? Aquí aparece la publicidad de la película y ¿quién interviene? También ayudando a la peliculita. ¿No veis una manzanita aquí, mordidita por un lado? Pues ellos colaboraron también en lo mismo. ¿Os dais cuenta cómo todo va ligando con todo el intrínculis masónico, una vez más, luciferano? Está aquí abajo, no sé si lo veis. ¿Sí? Pues ya veis cómo las cosas aparentemente que no tienen nada que ver, cuando empiezas a tirar del hilo, nos va llevando siempre a lo mismo. El desarrollador del proceso xerográfico, que son las fotocopias, acreditó su invención también a un sueño psíquico. La marca Xerox fue la primera en hacer fotocopias. Pues este señor también lo inventó precisamente porque estaba puesto en lo mismo. Y la autora de la nueva era, Alice Bailey, revela que la bomba atómica emergió de un primer rayo de Ashram, un demonio que trabajaba en conjunto con un quinto grupo, científicos que trabajaban para el gobierno estadounidense. Qué cosas, ¿eh? Descubrimientos que han sido brutales, y ya veis en manos de quién. Pero ¿solo hacen esto? Fijaros también, antes decías tú algo. Centro para el control de ¿qué? De las enfermedades. Entonces, ¿controlan enfermedades o las sueltan las enfermedades? Recordemos que aquí aparecen siempre cosas que ellos utilizan para crear
el mal, precisamente. Hay una carta que tú mostraste que hablaba del control de la población. Sí, Primera, ¿no? sí, claro. La reducción de la población. Reducción de la población. Porque tienen previsto que millones de personas sean sacrificadas de este mundo. No lo hacen solo con las guerras, lo hacen a través de la... Ahora vamos a ir viendo distintos modos en que precisamente actúan ellos. Y veréis cómo encaja con las profecías que iremos mostrando, ¿no? ¿Pots clicar, Àngel? Centro para Control de Enfermedad, como su acción, el CDC puede suministrar el alivio a una posición devastada cada vez que se juega. Si el CDC hace un ataque directo, puede destruir un lugar. Esto puede usar la guerra biológica y conseguir un +15. Todo esto forma parte del juego, la explicación de cómo funciona este juego. Pues, ¿qué quiere decir? Que pueden controlar una enfermedad, pero cuidado, que pueden hacer un ataque directo también ellos, a través de esto. Es curioso, ¿eh? Y a nosotros solo se nos vende una imagen buena de las cosas, pero la otra cara aquí va apareciendo. La famosa guerra bacteriológica no es de ahora tampoco. Iremos viendo un poco ahora todo esto. Vamos a ver un texto también profético, Mateo 24, versículo 7, la segunda parte de este texto. Bueno, vamos a leerlo entero. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá que pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, epidemias, la traducción sería la misma, ¿no? Y todo esto pasa porque sí, o también viene provocado por este Lucifer a través de estos agentes que utiliza. Fijaros también en este par de escritos de Ellen White. Bueno, aquí también vemos la carta que aparece epidemias, ¿veis? Que lo utilizan ellos. ¿Puedes clicar? Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Este escrito, ¿cuándo fue hecho? Fijaros en la fecha, 1890. Y decía que Satanás iría envenenando la atmósfera. ¿En esos tiempos era posible? ¿En 1890? Poca cosa se podría hacer comparado con lo que se puede hacer ahora. ¿Esta señora lo acertó porque sí? Pero la revolución industrial, ¿en qué año empezó? Y se alargaban porque había esa atmósfera. Sí, pero claro, ahí está. Empezaba la cuestión. Pero ahora no pasa mucha más cosa y que se atribuye a cosas que a veces nada tienen que ver con el verdadero asunto. Y ahora vamos a ir viendo también otra cita que dice, Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos. Aquí parece ser que según las profecías dicen que Dios no va a impedir que esto suceda. Y está pasando, ¿no? Tenemos pruebas cada día de que esto está pasando así. Vamos a ver más cosas. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles, dice esta señora. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios? Pues que quizás si Dios dejara más las cosas, sería el caos total. ¿Entendéis de lo que se extrae de aquí? Vamos a ver otra toma. Fijaros en esta otra carta. Hambres. Nuevo orden mundial, arriba. Las hambres, ¿de qué vienen? Pues vienen provocadas básicamente por las guerras. ¿Os recordáis el texto que antes hemos enseñado de Mateo 24:7 que dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, quiere decir guerras, ¿no? ¿Y qué provoca todo esto? Pues hambres. Pero las hambres también se provocan por otras circunstancias, que ya iremos viendo. Y siempre están en el mismo lugar el hambre. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos a... terremotos. ¿Cómo? A ver, ¿qué estamos diciendo? ¿Que los terremotos también son provocados por esta gente? Evidentemente no todos, porque terremotos ha habido toda la vida. ¿O no ha habido toda la vida terremotos? Pues claro que sí. Pero ¿puede ser que alguien pueda provocar terremotos? ¿O es una chorrada? Escuché hablar que Rusia tenía una... ¿Te suena de algo esto? Vamos a ver una cosilla de estas entonces. Aquí, fijaros en esta otra carta. ¿Qué pone? ¿Proyector de qué?
terremotos, hacen un dibujito de una máquina que emite unas ondas hacia el suelo y ya veis iglesias que se parten, que quiere decir que el terremoto se produce. ¿Existe algo de esto o es una invención y ya está? Pues yo no sé si lo sabéis, pero durante este mes de mayo por la tarde se divulgó un documental donde se mostraban unas imágenes muy interesantes. Se hablaba de un artilugio que había tenido el gobierno soviético en los años 70 y se muestran las imágenes de cómo en una furgoneta de esas de los años 70 llevaban un cierto aparato que parece que de arriba se veían como si fueran unas ruedas, nada más, pero que iban proyectando algo y se creaban terremotos que la cámara los filmaba, pero terremotos muy serios que hasta tenían que salir por patas como podían. Y estos son documentales de la época, del gobierno soviético, no son bromas, y se emitió por televisión. Pero, ¿qué pasó con las repúblicas soviéticas? Cayó el comunismo, se desmembrenó todo, y la economía rusa, general soviética, se fue a la debacle. Y entonces apareció un gobierno que fue rápidamente a comprar el aparatito, Estados Unidos. Y sabéis, curiosamente, de la máquina nunca más se ha sabido nada. Solo se sabe que los rusos dijeron que jamás quisieron hacer una prueba sobre las placas tectónicas, porque la hecatombe hubiese sido increíble, y ellos no quisieron hacerlo nunca. Pero yo no sé si lo sabéis, desde que Estados Unidos compró la máquina, de la máquina nunca más se ha oído hablar, pero de lo que sí se ha oído hablar, y cada vez más, es de la cantidad de terremotos que van subiendo como churros, y con mucha intensidad. ¿Será una casualidad? Según parece ser, no es tanta casualidad. Vamos a ver otra carta. Bueno, por cierto, hay también un informe que habla de cómo los terremotos, curiosamente, muchas veces coinciden con explosiones nucleares de pruebas que se han hecho. Y en cambio, claro, nosotros solo vemos, ha habido terremoto en tal sitio. ¿Qué cosas, eh? ¿Y esta carta? ¿Qué es esta carta? Una ola gigante, ¿no? Esto es un tsunami. ¿Un tsunami? Fijaros, ¿veis el triangulito puesto aquí? Una ola enorme sobre una costa, un edificio muy alto. ¿Ha habido algún tsunami últimamente? ¿O no ha habido algún tsunami últimamente? ¿Y el que pasó en Indonesia? En la famosa zona que quedó tan arrasada. ¿Ha sido una casualidad eso? ¿Pasó por fuerzas de la naturaleza porque se destapó un terremotillo por dentro y ¡hala, venga, pedazo ola! ¿Es solo por esto? Puede pasar, porque puede pasar por causas naturales. Pero este en concreto fue por causas naturales. Quiero que veáis la foto, que no está trucada, sino que es auténtica, de la ola. Es realmente impresionante, ¿eh? Fijaros, edificio alto en la costa y la ola donde llega. Yo no sé si podéis hacer una comparativa como si fuera un espejo puesto por la mitad. ¿No parece lo mismo a la inversa que la carta? ¿Cómo alguien podía calcar esto casi pastado 11 años antes? Es realmente impresionante, ¿eh? Pues bueno, vamos a ver qué dice un investigador llamado Joe Vials. Comienza un artículo con una locución del secretario de Defensa de los Estados Unidos, William S. Cohen, en abril de 1997, y decía: el gobierno de India sabía que el terremoto del 26 de diciembre del 2004 no era normal, y el día siguiente rechazó la invitación de George Bush para incorporarse a una coalición integrada por Rusia, China y Brasil, obligándole a suspender sus programas nucleares. Recordad que la parte más afectada, ¿qué provincia fue? ¿La recordáis? En la zona de Indonesia. Aceh, ¿verdad? ¿Y qué pasaba hace tiempo ya en esa provincia? Pues que estaban en guerras, en guerrillas. Porque alguien les quería hacer pasar por el nuevo orden mundial y ellos se negaban. Y no se sabe muy bien cómo, pero había unas guerrillas financiadas por alguien que continuamente estaban haciendo una situación caótica en la zona. Y de repente, toma tsunami. O
se quiere entrar en el nuevo orden mundial o se cobra. No hay alternativa, ¿eh? El 28 de diciembre el presidente de India advirtió a Bush que sus fuerzas militares debían mantenerse lejos de las costas indias para evitar una desgracia. Recordemos que unos barcos de la flota estadounidense estaban por allí, precisamente, y querían auxiliar a los que pudieran. ¿Estaban por casualidad por allí los americanos con sus barcos para auxiliar? Fijaros que el gobierno estaba diciendo todo lo contrario. Hacemos una paradita porque se termina diciembre. El editorial del Indian Daily News se hizo la siguiente pregunta acerca del tsunami. Vamos a verlo aquí. ¿Fue una demostración de fuerza de algún país para mostrar a toda la región la destrucción que puede provocar? Dado el nivel de devastación y el hecho de que India sea una potencia regional en el sureste de Asia, la Marina India tiene la obligación de investigar e informar al mundo sobre sus conclusiones. O sea que ellos no veían nada claro que ese tsunami pasara porque sí. ¿Os dais cuenta? Estamos hablando de personas que parece ser que saben de lo que hablan, ¿eh? Biles acusa directamente a Estados Unidos de perpetrar un asesinato en masas y lo hace basándose en varias irregularidades de la versión oficial estadounidense de los hechos, que si las buscáis tiene muchísimas, pero muchísimas. También hubo un documental de la BBC emitido hace unas pocas semanas donde se dijo cómo las pruebas nucleares podían llegar a provocar los tsunamis. Y son documentales, hechos por gente seria. Y ahora vamos a ver otra vez otro escrito de Ellen White. Y fijaros qué dice aquí. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, que las aguas salen de donde están estipuladas que estén de toda la vida y se comen parte de la tierra a lo salvaje. Tsunamis, crecidas de las aguas. Luego además, fijaros en lo que va profetizando esta señora, ¿eh? Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Allí descansaremos del conflicto de esta tierra. Es curioso, ¿eh? La situación caótica que estaba describiendo esta señora en los años 1800, muy tarde 1900 y algo, son las cosas que están pasando ahora, cuando el mundo no estaba así ni de casualidad. Fijaros ahora en una curiosa reacción que tuvo la población afectada por el tsunami. Está sacado del País, que no hace nada más que volver a publicar algo que sacó el New York Times. Fijaros qué escriben en aquí. ¿Puedes ampliar? Lo que quizás sea más peligroso es que el tsunami puede haber ahondado las divisiones religiosas y étnicas. En Sri Lanka, en los últimos años, los budistas han atacado docenas de iglesias. Los cristianos, según ellos, tienen la culpa del tsunami. ¿Veis lo que puede provocar estas cosas? Reacciones entre religiones totalmente que se oponen. Y añade que los musulmanes de H creen que el auténtico castigo puede llegar más tarde si no siguen las creencias divinas. Yo no sé si lo sabéis, pero aquí os hago un anticipo sobre el asunto profético. Va a haber un momento, ¿recordáis que estuvimos hablando de las declaraciones del Papa y el domingo? Que parecían, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Cuando hablemos de las profecías, vamos a tratar este tema porque tiene mucha más miga de lo que parece. Es mucho más trascendental de lo que parece a simple vista. Y en una de las profecías se dice que va a haber un día de reposo obligatorio para todo el mundo. Os he hablado de un día ahora, ¿eh? Quedaros con este día en la cabeza. Y habla también la profecía de que por culpa, teóricamente, de gente que no querrá pasar por el aro, hacer lo que será obligatorio, esta gente va a ser culpada por la cantidad de desgracias que van a pasar como consecuencia de esto. Y entonces, ¿recordáis lo que dijimos en la última conferencia, en ese apartado de la carta, donde una minoría
le tocaría precisamente recibir por no querer pasar por el aro? Fijaros cómo las cosas van cuadrando. Ahora solo os he dado una pincelada de esta profecía, que no falta tanto para que llegue a suceder. Pero esto lo vamos a tratar en profundidad próximamente. Vamos a seguir viendo otra carta. Organización Internacional Meteorológica. ¿Qué veis en el dibujo? ¿Un avión que se lleva qué? Se lleva una nube para allá. Luego este señor, vestido en plan doctor científico, está señalando a un ciclón, tú para allá. ¿Cómo puede ser esto? ¿Alguien maneja la lluvia? ¿Maneja los ciclones? ¿Es esto posible? ¿O es ciencia ficción pura? Porque no sé si os habéis fijado, pero en Hollywood últimamente nos están sacando películas de gente que son malignos, grandes supervillanos, que provocan cosas así. Y claro, para nosotros es ciencia ficción, ¿verdad? Vemos una película, esto es película. Hay una película de 007 que no es nueva, que se llama El Mañana Nunca Muere. Mañana Nunca Muere. Y justamente, bueno, siempre está el bueno y el malo, ¿no? El malo controla el clima para tener la primicia de la noticia. Sí. Y entonces, o sea, el Mañana era el nombre del periódico que él era dueño, ¿no? El dueño de los medios. Pues hay varias peliculitas más así. Te digo el 007 porque reconozco. Sí. ¿No? Y hay más aún. Y entonces, como dijimos, detrás de las cinematografías también sabéis quién está. Ya os hablamos un poco de esto, ¿no? Vamos a ver también esto. La NASA a punto de crear lluvia artificial. ¿Puede ser? Dentro de 5 años aproximadamente podremos contar con la tecnología suficiente para crear lluvia de forma artificial gracias a la NASA. El proyecto, que se podrá aplicar a zonas subtropicales como España durante el verano, podrá solucionar problemas de desertización sustituyendo algunas medidas polémicas como los trasvases y las desalinizaciones del agua del mar. El experimento comenzará en Israel y podría ser aplicado en España. ¿Por qué tiene que empezar en Israel? Podrían empezar en el Sáhara, por decir algo, ¿no? Podrían empezar en el desierto de Gobi. ¿Por qué en Israel? ¿Será porque sí? ¿Porque les gusta más esa tierra para hacer las cosas? Vamos a ver precisamente algo muy importante. Si nosotros no llegamos a entender el papel de Israel en las profecías del tiempo del fin, que algunas de ellas vamos a tratar, no vamos a entender casi nada de lo que está pasando, por qué pasa. Fijaros en 2 textos bíblicos. ¿Puedes clicar, Ángel? Isaías 35:7. Estamos hablando de 600 años antes de Jesús, o sea, 2600 años antes que nosotros, ¿eh? El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Nos está describiendo un lugar desértico, pero cuidado, que va a haber agua en abundancia. Vamos a ver otro texto. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Sabéis? Hay gente que está aplicando estos textos a Israel. Judíos y protestantes están hablando de que estos textos, que eran profecías de hace, ya veis cuánto tiempo, van a tener una aplicación dentro de muy poco tiempo en esa tierra. ¿Por qué? Vamos a ir viendo el por qué. Bueno, esto está sacado precisamente de la página de Asuntos Exteriores del ministro de Israel, o sea que no son bromas, todo son cosas ciertas, ¿no? Se estima que para el año 2020 la población de Israel aumentará en un 42%, a 8,5 millones de habitantes. Esto causará grandes incrementos en la demanda de productos agrícolas. Pero el uso de tierra y agua para usos urbanos también aumentará enormemente. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo pueden saber que la población de Israel va a subir a tantos millones de habitantes?
¿Por qué? Pues sabéis, también se basan en unas profecías que dicen de que antes de que todo termine, los judíos van a volver a su tierra, y un montón de ellos. Y basándose en esto y en estadísticas, porque cada vez están yéndose judíos de otras partes del mundo a Israel, tienen previsto esto. La población judía va a crecer mucho en esa tierra. Entonces, ¿qué van a necesitar? Agua, por supuesto. Por eso trabajan para hacer llover, para que haya comida para todos, para crear zonas desérticas precisamente en manantiales. Vamos a ver otra carta. ¡Ay, madre! ¿Qué vemos aquí? Un satélite, paraguas, lloviendo y un señor por aquí debajo. Satélite meteorológico. La carta dice: los verdaderos satélites meteorológicos no reportan el tiempo, sino que lo cambian. ¿Ah, sí? O sea que los satélites que están por allí son solo para predecir el tiempo o para alterar el tiempo. Aparece en el juego de los Illuminati. ¿Es posible esto? Sigue diciendo: sino que lo cambian. Usted puede aumentar en 10 o disminuir en 4 el poder de cualquier huracán, lluvia o tornado. Cuidado. El juego está diciendo de que puedes aumentar, disminuir lluvias, huracanes, tornados. ¿Es posible dominar estos elementos físicos tan increíblemente fuertes? Fijaros en esto. Huracán en otra carta. No sé si veis el tipo de coche y edificación, suena más a Cuba o algún lugar así, ¿verdad? Son coches de por allí, ¿no? Alguno alineado. Sí, alguno alineado, sí. ¿Qué más? Tornados. Vemos aquí bungalows volando, también típico de zonas de Estados Unidos, ¿no? Que viven en casas así. Fijaros en esto muy curioso. La mafia japonesa es la culpable del Katrina. ¿Cómo? ¿Quién dice esta tontería? El meteorólogo norteamericano Scott Stevens declaró que el huracán Katrina fue provocado por la mafia japonesa como venganza por los atentados nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Stevens asegura que usaron un arma secreta soviética basada en un generador electromagnético. ¿Dónde aparece esta noticia? Absurdiari, unabsurdodiario.com. ¿Esto es tan absurdo como parece? Está puesto en un sitio para que la gente lo vea y se ría de esta idea, de este concepto. En la costa mediterránea no se habían visto, de 20 años para acá, ver un tornado en la costa mediterránea es muy normal. Yo con los años que tengo no había visto nunca. En cambio, de pocos años para acá, dices, bueno, ¿qué está ocurriendo? Dicen que es porque hay más cámaras que lo filman todo, ¿no? ¿Es solo esto? Pues, bueno, aquí ya ves una imagen de lo que pasó en Nueva Orleans, ¿no? Fuego provocado por las inundaciones también, parece una contradicción, ¿no? Pero claro, esas cosas pasan, ¿no? Y vamos a ver algo más. Fijaros en esto que aparece aquí. Noticias breves. Malasia combatirá la contaminación ambiental con ciclones. Por Chen Mai-yi, periodista del personal de Wall Street Journal, jueves 13 de noviembre de 1997, página 19. Kuala Lumpur. La guerra de Malasia en contra del smog, de las nieblas, está a punto de obtener un nuevo rumbo. El gobierno quiere crear ciclones artificiales para llevarse bien lejos la neblina que ha plagado a Malasia desde julio. Utilizaremos tecnología especial para crear un ciclón artificial y de esta manera limpiar el aire. Datuk Lau Hiengding, ministro de Ciencia, Tecnología y Ambiente. ¿Sí? Cuidado, que estos son noticias totalmente ciertas. No aparecen en periódicos de risa, ni mucho menos. Son noticias fidedignas. ¿Puede ser que se hiciera esto? Pues vamos a ver otra... ¿Puedes clicar, Joe? Las tormentas gigantes, también conocidas como tifones y huracanes, causan lluvias torrenciales que limpian el humo y son quitados del aire. El gabinete malasiano y el ministro de Finanzas han aprobado el plan
Datu Glau dijo, una compañía malasiana, Biocure SDNBHD, firmará un memorando de rápido acuerdo con un partido ruso de gobierno para producir el ciclón. Ay madre. Datu Glau rehusó revelar el tamaño del ciclón que ha de ser generado o el mecanismo de funcionamiento del mismo. Los detalles no los tengo, dijo él. Sin embargo, él sí dijo realmente que el ciclón generado sería bastante fuerte. Datu Glau también rehusó revelar el precio por crear este ciclón. Yo no sé si lo sabéis, pero este ciclón, curiosamente, llegó. Y de las neblinas no quedó absolutamente nada. ¿Una casualidad? ¿O algo provocado? Entonces por eso ya saben el nombre de el ciclón que va a salir. Ellos tienen una lista larga de nombres y les van poniendo, ¿no? Aunque ya visteis que el año pasado le quedaron cortos la cantidad de nombres que tenían, ¿no? De la cantidad que se están generando, que no son nada normal. ¿Sabéis que hubo un tratado en las Naciones Unidas de prohibir la tecnología de las armas geofísicas? Las armas geofísicas son estas armas que pueden provocar todas estas cosas que hemos estado citando. ¿Hubiese hecho falta que las Naciones Unidas se pronunciaran al respecto si esta tecnología no existiera? Sería absurdo, ¿verdad? Y en cambio la opinión pública como tontos. El cambio climático nos dicen, ¿eh? Cambio climático. El niño y la niña y toda la familia, sí. Y ahora, fijaros, vamos a ver unas imágenes que son, yo creo, tan preciosas como devastadoras. Lo que vais a ver es el huracán Isabel. ¿Os suena el huracán Isabel? No hace tanto de ello. Fue seguido en formación, lo vamos a ver por satélite. Bueno, no nos va a entrar, ya lo veo. Teníamos grabado del satélite de la NASA cómo se empieza a generar desde el día, la hora, se va formando y vemos a través del satélite cómo se va acercando a las costas, etcétera, etcétera. Sabéis que también hizo unos movimientos un poco extraños. Nada bueno, una cosa inusual. Normalmente hacen y ya está. Pues no, ¡ay, coi! ¡Qué cosas más raras! Pues vamos a ver un poco esto. Y fijaros, aprieta, sí. Bueno, aquí precisamente nos habla también de otras, bueno, de las tecnologías que hay también distintas, como son HARP, que, bueno, algo hablaremos luego. Módico precio, $200 por día. Pues sale baratillo, ¿eh? Por $200 la que lías. Mirad, esto es el huracán Isabel. Preciosa esta imagen, ¿eh? Que sí. Pero claro, para el que esté abajo, de precioso poco debe tener, ¿eh? Pero la verdad es que es una imagen muy bonita. Ved la esfera del mundo, ¿eh? Esta es la imagen del satélite, parada curiosamente el 12 de septiembre del 2003 a las 13:45. ¿Sabéis? Cuando uno ve la secuencia por el satélite, ve cómo se va formando y ve que en medio empiezan a pasar cosas raras, en medio del ojo del huracán, cuando normalmente los ojos del huracán son limpios, ¿no? Pero, curiosamente, si paras la escena a las 13:45, ¿qué pasa? 1 y 3, 4 y 4, 8 y 5, ¿qué? 13. ¿Qué aparece en medio? Una estrella de 5 puntas. La estrella masónica que tantas veces hemos hablado. Signo del poder satánico. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sabéis? Esto que veis aquí tan pequeñito, eran un montón de kilómetros de diámetro. Concretamente 40 millas de diámetro, unos 65 kilómetros. ¿Es fácil que alguien pueda crear 65 kilómetros de estrella en medio de un ojo de huracán? Esta imagen no está trucada, ¿eh? ¿Cómo puede ser eso? Pues este es el signo de Satanás, el signo que los Illuminati y la brujería satánica utilizan para decir quién está detrás de las cosas. Esto no pasó porque sí. Yo no sé si lo sabéis, el huracán Isabel curiosamente coincide con un nombre de una reina que aparece en la Biblia, que era una señora que se llamaba Jezabel. Isabel antes, el antiguo nombre era Jezabel. Y curiosamente era una señora que atacó mucho al pueblo que creía en Dios, con los judíos de esa época,
hasta el punto de querer eliminarlos de un modo brutal. Y en cambio, ya veis, con ese mismo nombre aparece en Fuerza Satánica. No está mal, ¿eh? Yo la verdad es que cuando pude buscar esta imagen quedé bastante impresionado, ¿eh? Pues bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Habéis oído hablar de HAARP? ¿Qué es HAARP? ¿Alguien sabe qué es HAARP? Ni idea, ¿no? Es normal, ¿eh? Son siglas inglesas que traducidas al español serían Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia. ¿Sabéis qué es una aurora boreal? Lo habéis visto, ¿no? Yo no he estado nunca en esas zonas del planeta, pero cuando lo hemos visto en televisión, verdaderamente es maravilloso, ¿eh? Vemos cómo se empiezan a crear como unas capas de colores que se van girando unas con otras. Eso es totalmente natural, eso pasa, viene por los rayos solares, etcétera, etcétera. Eso es muy normal. Pero cuidado, de lo que estamos hablando no son de auroras naturales, sino de auroras provocadas, que nada tiene que ver con la cuestión. Pues sabéis, este programa es financiado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cosa extraña, la Marina y la Universidad de Alaska. Estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué es esto? Pues esto es HAARP. Esto que veis aquí, este campo en medio de este paraje, es un campo lleno de antenas que, si vamos clicando, veréis cómo son. Esta es la página oficial de HAARP, de ellos mismos. ¿Veis estas antenas? Si ves clicando, se miran sortint. Estas son las antenas, si las vemos de más cerca, cómo están diseñadas. Y esto es cómo funciona HAARP. Bueno, vamos a leerlo. El proyecto será probablemente vendido al público como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio nacional, o para los más ingenuos, como un sistema para reparar la capa de ozono. ¿Suena eso de la capa de ozono? Hay que repararla, etcétera, porque hay un agujero que... Y no sé si os suena la Guerra de las Galaxias, el proyecto ya desde la era Reagan, ¿os suena? Que era para evitar que si venía un misil hacia Estados Unidos, pues ñaca, se lo cargaban con un sistema especial. Pues esto es HAARP. Asegura que su invento podría también controlar el clima, una afirmación que ha llevado a Bechick a concluir que si el HAARP operase al 100%, podría crear anomalías climatológicas sobre ambos hemisferios terrestres, siguiendo la teoría de la resonancia tan empleada por el genial Nikola Tesla en sus inventos. Un señor que hace un montón de años que vivió y que ya estaba trabajando en todo este tipo de ondas. Por lo tanto, los sistemas de electrojet, vientos troposféricos, están aparentemente correlacionados. Uno de los objetivos del HAARP es modular las corrientes del electrojet y así afectar a la intensidad y dirección de los vientos zonales y del chorro. Por otra parte, el poder calentar ciertas zonas hostiles del globo podría generar las condiciones meteorológicas para producir sequías. ¡Ay, madre! ¿Y cómo funciona? Pues ya veis, este es un esquema de cómo funciona. Aprovechan el efecto que produce la capa atmosférica de rebote a través de las ondas que emiten, y con eso pueden proyectar lo que ellos quieren a cualquier zona del planeta. ¿Entendéis los cambios climáticos? ¿Qué cosas, Y se nos está diciendo que hay la contaminación, estos coches y estas fábricas que sueltan esto. Claro que es cierto que esto ayuda, pero ¿es suficiente? Vamos mientras tanto a ver otra cosa. Al Gore, ¿os suena Al Gore? ¿Quién fue Al Gore? ¿Quién se presentó como candidato también a la presidencia de Estados Unidos? Pues este señor, Al Gore, que por votaciones parecía que ganaba él, y en cambio, por cuestiones un poco extrañas, él nos ha elegido y en cambio se quedan con Bush. Y Al Gore parece que se retira de la política, menos da esa sensación. ¿Y qué está haciendo el profeta del cambio climático? Pues se dedica a ir por el mundo dando conferencias y advirtiendo que dentro de una década puede haber una desgracia enorme por culpa de que estamos destrozando el clima nosotros. Al Gore tiene algo que ver también con el mundo masónico. Tirad un poco del hilo. A vuestras manos os lo dejo. Entonces, clique, Àngel, sisplau. Vamos a ver si los huracanes y estas cosas pasan por culpa
nuestra por lo que estamos contaminando tan solo, ¿vale? Fijémonos en este periódico de La Vanguardia, vamos a sacar, a extraer ciertas cosas. Centro Nacional de Huracanes, CNH en Miami. Si todos coincidimos en que el impacto de la emisión de carbono sobre los huracanes no será detectable durante décadas, esto llegaron a la conclusión estos señores. La emisión de carbono, que afecta tanto, no es detectable durante décadas aún. Entonces, esto lo manifestó Chris Lancy, responsable de ciencia y operaciones del CNH. Los devastadores ciclones de los últimos años no tienen nada que ver con el cambio climático. Y Al Gore está diciendo que sí. ¿Quién nos engaña? ¿Nos están vendiendo una moto para algo con un objetivo? Hasta Emmanuel califica como descabellada la idea de que el Katrina sea fruto del efecto invernadero. Y son los auténticos especialistas en la materia, no gente como nosotros que opinemos, ¿vale? En el presente, el calentamiento global no es un factor significativo para explicar el número récord de huracanes en el Atlántico en el 2005, ni cuando hubo 27 tormentas tropicales frente a la media de 11 y 15 huracanes. Se está disparando. Y la cuestión es, ¿lo provocamos nosotros porque estamos provocando el cambio climático? ¿O nos lo están provocando vendiéndonos que somos nosotros los culpables? No estamos viendo una tendencia hacia una mayor intensidad de huracanes por el cambio climático, sino por un ciclo muy activo provocado por aumentos cíclicos de la temperatura de la superficie del agua y por cambios atmosféricos, dijo Lancy. A través, precisamente, de HAARP es muy fácil calentar zonas de la Tierra, bueno, en estos casos del agua, para que la temperatura suba un poco más. Y los ciclones están garantizados. Cambian las corrientes oceánicas. También, sí. Las oceánicas van transportando esta temperatura a lo largo de todo, de grandes extensiones. Ellos hacen que los huracanes cambien de dirección. Eso es probado. Sí, sí, no hay vuelta de hoja, es así. Por eso se sabe lo que van a hacer los huracanes cuando se crean, porque hay unas corrientes ya creadas que siempre hacen lo mismo. Cuba, sí, van para allá. Pues bueno, vamos a ver otra toma. Bueno, precisamente Valery Stasenko, del Servicio Meteorológico de Rusia, declaró al diario Novaya Izvestia: los cambios en la ionosfera y la magnetosfera influyen en el clima, y si estos cambios se refuerzan con potentes instalaciones, como las de HAARP, que están también en otros sitios, es posible variar el clima de forma global. ¿Y quién lo está diciendo? Ya lo veis, Servicio Meteorológico de Rusia. Vamos a ver más cosas. Volvamos a las cartas. Volcanes. ¿Cómo? ¿Los volcanes también? Volcanes siempre han estallado. ¿Recordáis el de Pompeya, no? O la historia de Cataluña, en las zonas de Olot, que quedó despoblado porque los volcanes empezaron a boom boom y se repobló con gente que venía de Irlanda. Por eso por aquí tenemos apellidos como Cross y demás, que son gente de allí, descendientes. Pero, ¿por qué se están disparando también los volcanes más que nunca? Puede ser que sean provocados. Vamos a ver más cosas. Esta página. ¿Qué es esta página? Es un informe de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos donde presentan unos conceptos y tecnologías para ir dominando el espacio en el futuro hasta el 2025, utilizando muchos elementos de los citados hasta ahora. Si vosotros cogéis este informe en inglés, es bastante amplio, os daréis cuenta de que todo lo que hemos ido mostrando hasta ahora no es nada más que cosas que ellos ya disponen para hacer, y que gracias a eso provocarán una situación mundial en la cual van a conseguir sus objetivos, y de los cuales algunos ya hemos hablado, otros aún están un poco en el aire y lo vamos a tratar en las últimas profecías que vamos a hablar aquí. ¿Puedo explicar, Ángel? Y aquí empezamos con otra carta. Nos han vendido la moto también de que nosotros somos los que estamos matando el mundo, que curiosamente, ¿qué idea se nos ha promovido durante estos últimos años? Una de muy buena, por cierto, el reciclaje, ¿verdad? ¿Está mal reciclar? Está muy bien, ¿no? ¿Cuál es el signo del reciclaje?
Son 3 flechas que se van persiguiendo una a la otra en forma de pirámide. En forma de pirámide. Qué extraño, ¿eh? Otra casualidad más, tranquilos, debe ser eso. Pues ya veis las cosas como van entrelazando. La idea que se nos está vendiendo es, estamos matando a la madre tierra. ¿De dónde está sacado el concepto de la madre tierra? ¿Alguien lo sabe? La nueva era utiliza mucho esto. Pues no está sacado nada más que de los cultos precristianos, de adoradores de otros dioses y fuerzas extrañas, y esto se ha introducido en nuestro lenguaje habitual, la madre tierra. La tierra no es nuestra madre. Este concepto para nada aparece en el concepto bíblico, para nada. En cambio nos lo están encolando de un modo tremendo. Pero ¿qué quiere decir esto del reciclaje? Nos hace pensar en algo que si nosotros hacemos, no reciclamos, a todo el mundo. Por tanto, como todo el mundo es algo global, todos participamos de eso. Por tanto, hace falta que todos estemos pendientes de las mismas leyes. Globalización, ¿entendéis? Este es el concepto. Y el reciclaje no hace nada más que apoyar este concepto. Pero seguir reciclando porque eso es bueno. Pero fijaros cómo utilizan cosas buenas cuando el trasfondo en verdad es otro. Eso viene a decirte en la televisión, creo que era en Inglaterra, que si no reciclas, que te ponen multas. De aquí poco esto va a llegar aquí, ya se ha comentado, sí. En Barcelona está, va. Y ahora fijaros también, por un lado tenemos lo que hemos venido tratando, y por el otro, pues ¿quién lucha contra lo que se está haciendo en el medio ambiente? La carta nos dice ecoguerrillas. ¿Quiénes pueden ser las ecoguerrillas? Greenpeace, ¿no? Tirad el hilo de Greenpeace, veréis a dónde os lleva también. Veréis cómo la mano de la masonería vuelve a estar por allí. Es curioso, ¿eh? Pues bueno, esto no nos lleva a pensar otra vez en lo que hemos estado exponiendo hasta ahora, de crear confrontación para que una situación llegue a ser obvia y pase algo. Pues lo hacen en todos los aspectos. Vamos a ver cosas que utiliza y os digo una cosa. Este juego consta de 450 cartas. Tuvo ampliaciones incluso, ¿eh? Aquí solo voy a mostrar algunas de las cosas que los Illuminati utilizan para crear, manipular nuestros pensamientos y llevarnos a los conceptos que ellos quieren para que lleguemos a su objetivo, ¿vale? Una de las cosas que utilizan, Hollywood. Y ya lo sabéis, que, como dijimos la otra vez, que si miráis quiénes son los dueños de estas grandes empresas, sabéis que son judíos de la masonería luciferana, que no son bromas. Por eso los mensajes que transmiten las películas de Hollywood son a veces mucho más importantes de lo que nos imaginamos. No todo es peliculita y ya está. ¿Qué más utilizan? Videojuegos, lógicamente. ¿No nos están idiotizando a los chavales los videojuegos? Puede haber alguno que vale, ¿no? Pero por norma general, ¿qué están causando? ¿Y qué van a llegar a causar? ¿Cuáles son los que más se venden? ¿Los reales? Claro. ¿Los que más se venden? Sí, por supuesto. Matar indiscriminadamente. El concepto de violencia y muchos otros, ¿no? Muchos otros. El que salió, el otro día lo dieron en el telediario, a mí no sé si que salió, que con un aparatito de estos han de hacer, si el videojuego hace que se ven con el puño, pues adelante de la pantalla. Tú haces lo mismo. Sí, sí. Trata de apagar, sería uno con un palo y le daba otro. Y tú tenías que hacer lo que veías. Sí, sí, claro. Es normal. Están cautivando las mentes a su modo. Sí, sí. Fijaros también en esta curiosa carta. ¿Activistas gays? ¿Qué tiene que ver esto con la masonería? Pues sí, mucho. Empezad a tirar del hilo y veréis cómo detrás del movimiento gay están precisamente ellos. Fijaros por qué desde tan poco tiempo para acá se está motivando tanto a que lo gay sea bueno, y que si tú opinas que eso no es lo lógico, no es lo normal, tú estás retrógrado. Homofóbico. Encima de eso. O sea, te sentís culpable. Claro. ¿Veis cómo van creando? Y esta semana,
gay de un ejército. Se casaron, sí. Bueno, pues en pocos años han manipulado la opinión pública. Yo recuerdo de chaval que si había algún chico que ya era un poco así, bueno, era el pitorreo general, pobrecillo, ¿eh? Claro, tampoco estaba bien eso, por supuesto, ¿no? Pero, ¿de qué forma lo han ido colando como algo bueno? Pues, ¿qué cantidad de presentadores van apareciendo por las televisiones nacionales que son así, que lo manifiestan? ¿Y qué cantidad de personajes de Hollywood, de todos los sitios, que se manifiestan así? Y ahora eso es lo bueno, es correcto aceptar eso, y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué implica eso? Bueno, es lógico, si todo el mundo fuera gay, el mundo no duraba mucho, ¿verdad? Es lógico. Pero bueno, eso implica también corrupción, aunque suene duro decirlo. Yo no sé si aquí hay algún gay o no. No lo sé, es verdad. Quizás estoy poniendo la pata, pero es la verdad. Hay incluso un señor que escribió un libro de qué viene el ser gay, en verdad, muy a fondo, y de cómo se puede llegar a solucionar eso. Porque en verdad no es de nacimiento, como se nos ha intentado hacer creer últimamente. No es de nacimiento, sino por circunstancias desde muy pequeño que te han afectado. La cosa cambia drásticamente. Pero bueno, yo no me voy a meter ahora en psicología. Lo que pasa es que cambian la óptica, lo que antes se veía como... Claro, o sea, a lo bueno malo y lo malo bueno. Está mal criticar, pero lo que pasa es que te cambian la óptica. En vez de verlo como una disfunción, no algo malo, pero como una disfunción o un problema a corregir. Sí, sí. Pues no. Es una opción más. O sea, ahora hay tres sexos, ¿no? Son opciones, sí. Ya se pone en internet. Por eso ponen BM, varón masculino, porque puede ser varón femenino. En el documento ponen BM, si antes era sexo, varón o mujer. Ahora es BM. ¿Qué es BM? ¿Me explicarle eso? Mirás en el documento y dice BM. Pero eso es una varón masculino. Es una protección para el tema transexual, porque ahora lo que quieren es aceptar que los carnés, los transexuales pueden cambiar su nombre por María, por Juan o Raúl. Sí, sí. Vamos a dejar el tema de los gays, vamos a avanzar. ¿Qué más utilizan ellos? ¿Cómo? ¿Premio Nobel de la Paz? Cuidado, parecen conceptos antagónicos. Premio Nobel de la Paz y en cambio motivado por ellos. ¿Sabéis? El señor Nobel, el de los premios, era masón. Esto ya supongo que algunos de vosotros lo debe conocer. ¿Y os habéis fijado en el símbolo de la paz? ¿Cuál es? ¿Qué es este símbolo? ¿Os recuerda algo que hablamos aquí hace poco? La cruz partida, como la que llevaba el báculo del Papa, de los papas últimos, no era nada más que el signo de la paz para ellos, pero en verdad es todo lo contrario al cristianismo. Es la imagen de Jesús por los suelos. Fijaros, y eso es el concepto de la paz. Qué cosas, ¿eh? ¿Qué más? ¿Movimiento feminista también? Pues sí. Investigad un poco a fondo cómo se originó y veréis cómo otra vez la masonería estaba detrás. ¿Qué más? Red Cross. La Cruz Roja. ¿Sabéis que la Cruz Roja fue hecha por masones? Y la Cruz Roja siempre se promueve que va a los sitios a hacer el bien cuando ha habido una desgracia. Pues bueno, los masones también tienen la otra cara de la moneda, que no hablo de masones que ya me entendéis, estamos hablando de masones de arriba, ¿eh? Se provoca una desgracia y luego se lleva el socorro, ¿vale? Qué forma más fácil de que las cosas tuyas vayan entrando mucho mejor. Pero además es una de las... Entonces, a raíz de todo esto, entras en internet, en el caso de los masones, y sobre sus principios es hacer el bien, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, sí. Pues esa es una forma. Pero yo me pregunto, ¿no es una forma de probar vacunas y probar cosas también en esos lugares? Bueno, precisamente hay cartas como las que hemos visto y otros elementos como que nos hemos saltado un poquillo, pero que en el fondo nos están demostrando que muchas de las enfermedades de estos tipos no pasan porque sí, sino que están motivadas, provocadas, y además incluso hay evidencias de que cuando van ciertas organizaciones que pertenecen a ciertos grupos, de repente se vacuna a mucha gente y al cabo de un tiempo pasa todo lo inverso.
¿Por qué? Vamos a hacer pruebas y esa gente igual está Vale. muy... ya ganan. Pues aquí vamos por el tema, ¿no? Bueno, esta carta es un poco interesante, ¿eh? Ira religiosa. Yo no sé si veis, son dos señores con Biblia en la mano, pero ¿qué anillo llevan? Uno lleva un anillo y otro lleva algo en la solapa. ¿El signo de qué? De los Illuminati, la pirámide otra vez. ¿Cómo puede ser? Religión por un lado, Illuminatis por otro. ¿Cómo cuadra esto? Sabéis, presenté un tema hace un tiempo en otro sitio, donde precisamente demostraba, y de un modo evidente que todo el mundo lo podía consultar, y si queréis algún día lo trataremos, cómo precisamente detrás de los grupos que están apoyando a Bush en el gobierno de Estados Unidos están precisamente los grupos religiosos, ultraderecha cristiana, que cuando empezáis a tirar del hilo os lleva otra vez más al mismo sitio. Gente metida en masonería y que trabajan por ecumenismo. ¿Recordáis que hablamos de ecumenismo, de unir religiones, católicos y protestantes y judíos en un mismo saco? Pues todo lleva a lo mismo. Pero el tema de vida religiosa también coincidiría con lo que estamos viviendo ahora. Claro, por supuesto, se suscita una problemática y se utiliza la religión como medio para confrontar, ¿no? Qué cosa más triste, que la religión, que es algo bueno, se utilice para el mal, ¿no? Vamos a ver qué más. Telepredicadores, pues sí, también de ellos. En ese mismo tema también lo podemos comprobar. ¿Qué más? Atención a esta carta. Pone minoría moral. En este juego de cartas a veces cambia una letra o cambia una palabra porque son organizaciones establecidas y si lo dicen claramente se la juegan un poco, ¿entendéis? Entonces, ¿qué hacen? En verdad en Estados Unidos no hay la minoría moral, existe la mayoría moral, que es un grupo de presión sobre el gobierno de Estados Unidos tremendo. Por eso Bush instauró también la oración cuando van a empezar en el Capitolio sus sesiones, todos tienen que orar. Y así un montón de cosas más, ¿no? De leyes que se han ido fraguando. ¿Qué mes? Vamos a ver. Bush quiere hacer prevalecer la religión en la ley, o su religión en la ley. Y bueno, ya ves, la derecha cristiana da soporte a Bush, dice en este recorte de periódico del Pundiari de aquí de Girona. La presidencia de Bush está diluyendo los límites de la separación. Atención a esto, porque esto tiene que ver mucho con una profecía que vamos a tratar. La presidencia de Bush está diluyendo los límites de la separación entre Iglesia y Estado. Sabéis que en Estados Unidos la Iglesia y el Estado van por separado, ¿no? Es así, un país libre. Pues él está haciendo que esto se vaya diluyendo y cada vez vayan más juntitos. La profecía va a hablar de esto ya lo trataremos. Porque esto va a afectar nuestras vidas de un modo que quedaréis helados cuando lo sepáis. Realmente helados. La Corte Suprema de los Estados Unidos también vemos quién está detrás, pues los mismos. Y curiosamente en este tema también aparecía pruebas de esto. Vamos a ver la siguiente toma, no tiene desperdicio. El Capitolio, plaga de demonios. Madre mía. Quiere decir que en el Capitolio de Estados Unidos quien manda quién es. Pues estos poderes satánicos. Y teóricamente Estados Unidos en un principio se erigió como la tierra de la libertad y del cristianismo, decían, huyendo del protestantismo de la parte católica, ¿sí? Y esta misma semana, tal vez por connotaciones políticas, el Hugo Chávez, aquí ya está el demonio. Sí. Ahí no la sufre todavía. De ganarse al pero entronca con esto. Sí, va por aquí, aunque también ellos están siendo utilizados para crear la confrontación, ¿no? O sea, no debemos olvidar nunca esto, que trabajan en los dos bandos, ¿no? ¿Qué más? Fijaros ahora en una serie de grupos masónicos, también utilizados por ellos, los templarios, ¿qué más? Los Rosacruces, que por cierto, ya os dije que el Papa Juan XXIII era un Rosacruz, según me informó uno de los masones que yo conozco, y que fue el principal promotor del ecumenismo. Con él se creó el Concilio Vaticano II para promover la unidad de religiones, y por eso los papas estos que han habido desde él hasta ahora cada vez han ido trabajando más fuertemente para esto. Y el que está ahora está trabajando a todas para esto, aunque eso lleve confrontación también con el mundo musulmán. Pero eso ya es lo que quieren, en el fondo.
¿Qué más? Órdenes fraternales. Curiosamente, bueno, aquí veis el animalito que lleva. Puede ser un búho, un pingüino, parece, no sé. Podría ser más un búho probablemente. Porque órdenes fraternales, ¿qué son? Pues los Skull and Bones, por ejemplo, a los que pertenecen los señores Bush, ¿no? Y otros personajes. ¿No pertenecen acaso? Aquí lo veis. Sacado de La Vanguardia, El secreto de Bush y Kerry, que era el otro señor que se presentó a la presidencia y que los dos son miembros de la elitista secta iniciática Skull and Bones, que con el signo de la calavera en los huesos, el signo de los piratas, ¿no? Que también algo tendríamos que hurgar en eso, porque a lo mejor nos llevaríamos sorpresas y el concepto de pirata típico nos cambiaría. Los piratas no eran piratas solo para hacerse ricos ellos, sino que algo también los movía. Pero bueno, eso es otra historia. Pero ya veis, los dos pertenecen a logias de estos tipos masónicos, ¿eh? Qué coincidencias. La carta de los gnomos de Zúrich, ¿veis este signo?